Los años pasaron lentamente en el desierto. Una generación entera fue quedando atrás, enterrada en la arena junto con sus quejas, sus miedos y su incredulidad. Los hijos crecieron viendo morir a sus padres, aprendiendo que desobedecer a Dios tenía consecuencias, pero también que su fidelidad no se agotaba. La nube seguía guiando al pueblo. El fuego seguía alumbrando las noches. Dios no se había ido. Israel llegó nuevamente a Cades, en el desierto de Zin. Era un lugar conocido, pero el escenario se repitió con dolorosa exactitud. No había agua para el pueblo. La multitud volvió a reunirse contra Moisés y a Aarón. Ojalá hubiéramos muerto cuando murieron nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué trajeron a la congregación a este desierto para morir aquí? Nosotros y nuestro ganado. Las palabras eran duras, el tono acusador. El pasado parecía no haber enseñado nada. Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo. Cayeron rostro en tierra. No discutieron, no se defendieron. Buscaron a Dios, y la gloria del Señor apareció. Dios habló con claridad: toma la vara, reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablen a la peña delante de sus ojos, y ella dará su agua. Moisés tomó la vara como el Señor se lo había mandado. Reunió al pueblo frente a la roca, pero algo había cambiado en su interior. El cansancio acumulado de años, el peso del liderazgo, las constantes quejas, habían hecho mella en su espíritu. Moisés habló, pero no como Dios le había pedido. «Oigan ahora, rebeldes», gritó. «¿Les hemos de hacer salir agua de esta peña?» Levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara. El agua brotó abundantemente. El pueblo bebió, el ganado también. Dios, una vez más, proveyó. Pero el cielo no estaba en silencio. El Señor habló a Moisés y a Aarón: «Por cuanto no creyeron en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, no introducirán esta congregación en la tierra que les he dado». Fue un golpe profundo. Moisés, el hombre que habló con Dios cara a cara, no entraría en la tierra prometida, no por falta de obras, sino por desobediencia, en un momento clave. Aquel lugar fue llamado Mariba, porque allí contendieron los hijos de Israel con el Señor, y Él se mostró santo. El camino continuó, pero el peso era distinto. Moisés seguía guiando, pero ahora sabía que su final no estaría en Canaán. Poco después, Israel pidió permiso para pasar por la tierra de Edom. Moisés envió mensajeros al rey de Edom, recordándole el parentesco que tenían, pues eran descendientes de Esaú. Pero el rey de Edom respondió con dureza: «No pasarás por mi territorio». Salió contra Israel con mucha gente armada. Moisés decidió rodear la tierra y no entrar en conflicto. Una vez más, el pueblo avanzó por el camino largo. Llegaron al monte Hor. Allí el Señor habló de nuevo: «¿Aarón será reunido a su pueblo, porque no entrará en la tierra que he dado a los hijos de Israel?» Moisés subió al monte con Aarón y Eleazar, su hijo. Delante de todos, Moisés quitó las vestiduras sacerdotales a Aarón y se las puso a Eleazar. Aarón murió allí, en la cima del monte. Moisés descendió solo. Todo Israel lloró a Aarón durante 30 días. El desierto seguía cobrando líderes, pero Dios seguía preparando al pueblo, porque aún quedaban pruebas, batallas y señales poderosas antes de llegar a la frontera de la promesa. Después de la muerte de Aarón, el pueblo de Israel reanudó su marcha bordeando la tierra de Edom. El camino era largo, árido y agotador. El desierto parecía no terminar nunca. Cada paso levantaba polvo y cansancio, y el ánimo del pueblo comenzaba a quebrarse otra vez. La impaciencia volvió a brotar en sus corazones. «¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en este desierto?», decían. «No hay pan, no hay agua, y nuestra alma está hastiada de este maná tan liviano». Ya no era solo queja, era desprecio por la provisión de Dios. El pan, que había caído del cielo durante años, ahora era visto como algo sin valor. Entonces,
El Señor envió serpientes ardientes entre el pueblo, mordían a la gente, y muchos murieron. El campamento se llenó de gritos, de dolor y de miedo. El pecado, una vez más, había traído consecuencias visibles. El pueblo fue donde Moisés, quebrantado, hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Confesaron, ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Moisés oró por el pueblo, como tantas otras veces, y Dios respondió, pero no quitando inmediatamente las serpientes. Haz una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta, le dijo, y cualquiera que fuere mordido, y mirare a ella, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce, y la levantó delante del campamento. Los que eran mordidos, si miraban con fe aquella señal, eran sanados. No era el metal lo que salvaba, sino la obediencia y la fe en la palabra de Dios. Israel aprendía que la salvación no venía por huir del problema, sino por mirar hacia donde Dios señalaba. El camino continuó. Pasaron por Obot, luego por Ijeabarim, frente al desierto que está delante de Moab, llegaron al valle de Zird, y después al Arnón, el límite de los amorreos. El Señor habló nuevamente a Moisés, levántate y pasa el arroyo Arnón. He aquí, yo he entregado en tu mano a Sehón rey de Hesbón, amorreo, y su tierra. Comienza a tomar posesión, y entra en batalla con él. Moisés envió mensajeros a Sehón pidiendo paso pacífico, prometiendo no desviarse del camino ni tomar nada. Pero Sehón endureció su corazón y salió a pelear contra Israel. Entonces, el Señor entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel. Fue una victoria completa. Tomaron sus ciudades y habitaron en ellas. Por primera vez, desde que salieron de Egipto, Israel comenzó a conquistar territorio. Luego enfrentaron a Ogi, rey de Basán, un hombre temido, de gran estatura, último de los gigantes refaítas. Ogi salió con todo su ejército para enfrentar a Israel. El Señor habló a Moisés, no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado, a él, a todo su pueblo y a su tierra. Israel lo derrotó completamente. Ninguno quedó con vida. Tomaron su tierra y sus ciudades fortificadas. Estas victorias cambiaron el ánimo del pueblo. El Dios que los había sostenido en el desierto, ahora también les daba victoria en batalla. Ya no eran solo caminantes errantes. Comenzaban a verse como un pueblo conquistador. Israel acampó en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. La tierra prometida estaba delante de sus ojos. Pero mientras Israel se fortalecía, otros comenzaron a temer. El rey de Moab observaba desde lejos, y el miedo en su corazón daría paso a una historia inesperada, donde Dios hablaría incluso por boca de quien no pertenecía a Israel. Israel permanecía acampado en los campos de Moab, frente al río Jordán. Desde allí se divisaba la tierra prometida. Las tiendas cubrían el valle como un mar de telas, y el pueblo descansaba después de las recientes victorias. Pero mientras Israel se fortalecía, el temor crecía en el corazón de sus enemigos. Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, observaba todo desde la distancia. Había visto cómo Israel derrotó a Sehón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Basán. Sabía que no podía vencerlos con la espada. Este pueblo devorará todo lo que nos rodea, como el buey devora la hierba del campo, dijo Balac, con temor. Desesperado, decidió recurrir a algo más oscuro. Envió mensajeros a Balaam, hijo de Beer, un adivino conocido en la región, hombre cuya palabra era temida, porque se decía que a quien él bendecía quedaba bendito, y a quien maldecía quedaba maldito. Los mensajeros llegaron con presentes y dijeron: un pueblo ha salido de Egipto y cubre la faz de la tierra. Ven ahora y maldícelo por mí, porque es más fuerte que yo. Balaam los recibió y respondió: quédense esta noche, y les diré lo que el Señor me hable. Dios habló a Balaam durante la noche: no vayas con ellos, no maldigas a ese pueblo, porque bendito es. A la mañana siguiente, Balaam rechazó la oferta. Pero Balac no se rindió. Envió príncipes más numerosos, y de Mayo,
honor, prometiendo riquezas y gloria. El corazón de Balaam vaciló, aunque conocía la voluntad de Dios, deseaba la recompensa. Dios permitió que fuera, pero con una condición clara: solo harás lo que yo te diga. Balaam montó su asna y partió, pero en el camino, el ángel del Señor se puso delante de él con una espada desenvainada. Balaam no lo vio, pero la asna sí. Se desvió del camino, aplastó el pie de Balaam contra el muro, y finalmente se echó en el suelo. Balaam la golpeó con furia. Entonces el Señor abrió la boca del animal. ¿Qué te he hecho, que me has golpeado estas 3 veces? Dijo la asna. Balaam respondió, sin darse cuenta de lo sobrenatural: porque te has burlado de mí. Si tuviera espada, te mataría. Entonces Dios abrió los ojos de Balaam, y vio al ángel del Señor. Tu camino es perverso delante de mí, le dijo el ángel. Si la asna no se hubiera apartado, yo te habría matado. Balaam cayó rostro en tierra, temblando. He pecado, confesó. Volveré, si no es bueno, delante de ti. El ángel le permitió continuar, pero le recordó: solo dirás lo que yo te mande. Balaam llegó ante Baloc. El rey lo llevó a lugares altos para que viera al pueblo desde lejos. Balac ofreció sacrificios, esperando una maldición. Pero cuando Balaam abrió su boca, Dios puso bendición en lugar de maldición. Como maldeciré al que Dios no ha maldecido, proclamó. Desde las alturas los veo, han un pueblo que habita confiado, y no será contado entre las naciones. Balac se enfureció. ¿Qué me has hecho? Te traje para maldecir a mis enemigos, y los has bendecido. Pero Balaam respondió: ¿no debo decir lo que el Señor pone en mi boca? 3 veces Balac intentó forzarlo. 3 veces Dios transformó la maldición en bendición. Balaam profetizó el futuro de Israel, su fuerza, su victoria, y la estrella que saldría de Jacob en Israel. Nunca supo que había sido protegido espiritualmente de una maldición. Dios peleó por ellos en lo invisible, mientras el pueblo descansaba. Pero el enemigo no se dio por vencido. Si no podía destruirlos con maldición, intentaría hacerlo con seducción. Israel continuaba acampado en Sitam, en los campos de Moab. El pueblo estaba cerca de la promesa, más cerca que nunca. Habían vencido a reyes poderosos. Dios los había defendido de maldiciones invisibles, y su camino parecía finalmente despejado. Pero el peligro no siempre viene de frente. A veces llega envuelto en placer, engaño y aparente libertad. Las mujeres moabitas comenzaron a acercarse al campamento de Israel. No lo hicieron con espadas ni amenazas, sino con invitaciones, sonrisas, palabras suaves, gestos amables. Poco a poco, algunos hombres de Israel comenzaron a relacionarse con ellas. Aquellas relaciones no eran inocentes. Las mujeres los invitaban a los sacrificios de sus dioses. Israel comenzó a comer de los sacrificios ofrecidos a Baal, a inclinarse ante ídolos y a participar en rituales paganos. Lo que había empezado como una distracción terminó en idolatría abierta. El pueblo se unió a Baal Peor. La ira del Señor se encendió contra Israel. Dios habló a Moisés con firmeza: toma a todos los jefes del pueblo y cuélgalos delante del Señor, a pleno sol, para que la ira de mi furor se aparte de Israel. Moisés ordenó a los jueces que cada uno matara a los hombres que se habían unido a Baal Peor. El campamento se llenó de llanto, confusión y muerte. Una plaga comenzó a extenderse rápidamente entre el pueblo. Mientras Moisés y toda la congregación lloraban a la entrada del tabernáculo, ocurrió algo aún más grave. Un hombre de Israel, llamado Zimri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón, entró descaradamente al campamento, trayendo consigo a una mujer madianita, llamada Cosbi, hija de Sur, un príncipe de Madián. No se escondió, no tuvo vergüenza. Lo hizo delante de Moisés y delante de todo el pueblo. La rebelión ya no era silenciosa, era abierta.
Entonces, Finís, hijo de Eleazar, nieto de Aarón el sacerdote, se levantó, tomó una lanza en su mano y siguió a la pareja hasta la tienda. Allí, en un acto de celo santo, atravesó a ambos con la lanza. En ese instante, la plaga se detuvo. Habían muerto 24,000 personas. Dios habló a Moisés: Finís ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, porque tuvo celo por mí. Por tanto, he aquí yo le doy mi pacto de paz. Será para él y para su descendencia, después de el pacto, di sacerdoci, u perpetuo. El mensaje fue claro y fuerte. Dios no tolera que su pueblo mezcle la santidad con la idolatría. El pecado no se vence con indiferencia, sino con decisión. Después de estos hechos, el Señor ordenó un nuevo censo. La generación que había salido de Egipto estaba casi completamente extinguida. Un nuevo pueblo se levantaba, uno que estaba a punto de cruzar el Jordán. Dios volvió a hablar sobre la herencia de la tierra, estableciendo límites, reparticiones y justicia. Incluso las hijas de Zelofad se acercaron a Moisés, reclamando herencia. Y Dios respaldó su petición, mostrando que su justicia alcanza a todos. Israel había sido corregido, purificado y preparado. La promesa seguía intacta. El pueblo estaba más cerca que nunca. Pero antes de cruzar el Jordán, Moisés tendría que preparar a la nueva generación y despedirse de su propio futuro. Después del censo y de la purificación del pueblo, Israel permaneció acampado en las llanuras de Moab, frente al Jordán. El río fluía silencioso, separándolos de la tierra prometida. Para muchos, era el inicio de una nueva etapa. Para Moisés, comenzaba el tramo final de su llamado. El Señor habló a Moisés y le dijo que subiera al monte Abarim, al monte Nebo, para ver la tierra que daría a los hijos de Israel. Moisés sabía lo que eso significaba. Vería la promesa, pero no la poseería. Antes de subir, Moisés pidió algo al Señor. No para sí mismo, sino para el pueblo. Ponga el Señor, Dios de los espíritus, de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y entre delante de ellos, para que no sea el pueblo del Señor como ovejas sin pastor. Dios respondió señalando a Josué, hijo de Nun, un hombre en quien estaba el Espíritu. Tómalo y pon tu mano sobre él, dijo el Señor. Dale autoridad delante de todo Israel. Moisés presentó a Josué ante el sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Puso sus manos sobre él y le transmitió la autoridad. No hubo celos, no hubo resistencia. Moisés entendía que la obra de Dios no termina en un solo hombre. Mientras tanto, el Señor volvió a dar instrucciones sobre sacrificios, votos y ofrendas. Incluso en la antesala de la conquista, Dios recordó al pueblo que la adoración no debía ser descuidada. Luego vino el juicio contra Madián. Israel salió a la guerra bajo el liderazgo de Finís. Vencieron, destruyeron a los reyes de Madián, y también murió Balaam, el mismo que había intentado maldecir al pueblo, y luego los había llevado a pecar. Al regresar, Moisés se indignó al ver que las mujeres madianitas habían sido dejadas con vida, pues ellas habían sido causa de la caída de Israel. Dio instrucciones claras para preservar la santidad del pueblo. Las tribus de Rubén y Gad, junto con la media tribu de Manasés, vieron que la tierra al oriente del Jordán era buena para el ganado. Se acercaron a Moisés y pidieron establecerse allí. Moisés, al principio, se molestó. «Desanimarán ustedes el corazón de los hijos de Israel», les dijo. «¿Por qué se quedarán aquí, mientras sus hermanos cruzan a la guerra?» Pero ellos prometieron ir al frente de batalla hasta que todos recibieran su herencia. Moisés aceptó, dejando claro que debían cumplir su palabra. El pueblo estaba organizado, el liderazgo estaba establecido, la nueva generación estaba lista. Moisés sabía que el Jordán sería cruzado, pero sin él, y aún así, su corazón estaba en paz, porque había sido fiel, porque había obedecido, porque había preparado al pueblo para continuar. El final de su camino se acercaba,
pero su legado apenas comenzaba. Israel permanecía acampado en las llanuras de Moab. El Jordán seguía delante de ellos, y la tierra prometida parecía cada día más cercana. Moisés sabía que no cruzaría ese río. El Señor ya se lo había dicho. Por eso, reunió al pueblo para hablarles una última vez, no como un gobernante, sino como un padre que se despide de sus hijos. Moisés se levantó delante de todo Israel y comenzó a recordarles el camino recorrido. Les habló de Egipto, de la esclavitud, del clamor que Dios escuchó. Les recordó el monte Sinaí, el pacto, los mandamientos. Les recordó el desierto, las caídas, la paciencia de Dios y la provisión constante. El Señor nuestro Dios nos habló en Horeb. Nos dijo que partiéramos y tomáramos la tierra que juró a nuestros padres. Pero también les recordó la desobediencia, el miedo y las consecuencias de no confiar en Dios. No habló para condenarlos, sino para enseñarles. Moisés les repitió la ley, no como algo nuevo, sino como algo que debía ser guardado en el corazón. Les habló de amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Les dijo que enseñaran estas palabras a sus hijos, que las repitieran en casa, en el camino, al acostarse y al levantarse. No olviden al Señor, les advirtió, cuando entren en casas que no edificaron y coman de viñas que no plantaron. Moisés sabía que el mayor peligro no era el desierto, sino la prosperidad sin gratitud. Les habló de la bendición y de la maldición, de la vida y de la muerte. Les dijo que Dios no estaba lejos, que su palabra no estaba en el cielo ni al otro lado del mar, sino cerca, en su boca y en su corazón. Escoge pues la vida, clamó, para que vivas tú y tu descendencia. El pueblo escuchaba en silencio. Muchos nunca habían visto Egipto. Para ellos, Moisés era la única voz que siempre había estado allí, la única constante. Moisés también advirtió sobre la idolatría. Les habló con firmeza. Si se apartan del Señor y sirven a otros dioses, perecerán. No prolongarán sus días en la tierra que van a poseer. No era amenaza, era advertencia, nacida del amor. Luego, Moisés llamó a Josué delante de todo el pueblo y le habló con palabras firmes. Esfuérzate y sé valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor juró darles. No los dejará, ni los desamparará. Después, Moisés escribió esta ley y la entregó a los sacerdotes y a los ancianos. Ordenó que cada 7 años fuera leída delante de todo Israel, para que nadie olvidara el pacto. El tiempo se acortaba. El pueblo lo sentía. El líder que los había guiado durante 40 años estaba preparando su despedida. Pero aún quedaba algo más por decir. Una canción que sería testigo, una bendición final y una subida al monte, donde Moisés vería el final del camino. El Señor llamó a Moisés y le habló con claridad. El día de tu partida se acerca. Moisés sabía que su tiempo había llegado. No hubo sorpresa ni queja, solo obediencia y reverencia. Dios le ordenó escribir un cántico y enseñarlo al pueblo, para que quedara como testigo vivo de la relación entre Israel y su Dios. En Moisés comenzó a cantar delante de toda la congregación. Invocó al cielo y a la tierra como testigos. Proclamó la grandeza del Señor, su fidelidad, su justicia perfecta. Declaró que Dios no falla, que no hay engaño en él. Luego, el cántico se volvió memoria. Recordó cómo Dios encontró a Israel en tierra desierta, en yermo solitario, y lo rodeó, lo cuidó y lo guardó como a la niña de sus ojos. Habló de Dios como un águila que despierta su nido, que extiende sus alas y lleva a sus polluelos sobre ellas. Pero el cántico también habló del futuro. Advirtió que el pueblo, al prosperar, olvidaría al Dios que lo salvó, que buscaría otros dioses, provocando al Señor
con ídolos que no salvan. No era un deseo, era una visión profética. Aún así, el cántico no terminaba en condena. Proclamaba que el Señor vindicaría a su pueblo, que tendría misericordia, que juzgaría con justicia y restauraría cuando todo pareciera perdido. Era un cántico de verdad, pero también de esperanza. Cuando Moisés terminó de cantar, el silencio cubrió al campamento. Luego se volvió al pueblo y habló una vez más, con firmeza: pongan su corazón en todas estas palabras. No son cosa vana, son su vida. Moisés sabía que esas palabras lo sostendrían cuando él ya no estuviera. Después, el Señor volvió a hablarle: sube al monte Nebo, al monte Pisga, frente a Jericó. Desde allí verás la tierra que doy a los hijos de Israel, pero no entrarás en ella. Moisés obedeció. Antes de subir, reunió a las tribus de Israel y pronunció una bendición sobre cada una. Bendijo a Rubén, a Judá, a Leví, a Benjamín, a José y a todas las tribus, recordando su identidad y su propósito. Cada palabra era como una herencia espiritual. Finalmente, Moisés levantó su voz y declaró: no hay como el Dios de Jesurún, que cabalga sobre los cielos para ayudarte. Bendijo al pueblo en conjunto, recordándoles que eran un pueblo salvado por el Señor, escudo de su socorro y espada de su victoria. Después de eso, Moisés comenzó a caminar solo. El pueblo lo vio alejarse lentamente, subiendo hacia el monte. Nadie lo siguió, a nadie habló. Sabían que estaban viendo por última vez al hombre que había hablado cara a cara con Dios, y el monte Nebo se alzaba delante de él, como el último tramo de una vida entregada por completo. Moisés ascendió al monte Nebo en silencio. Cada paso era lento, no por debilidad, sino por reverencia. Sus ojos aún veían con claridad, y su vigor no se había apagado, pero su espíritu sabía que estaba entrando en un momento sagrado. Desde la cumbre del monte Pisga, el Señor se presentó ante él. Dios mismo le mostró la tierra. Ante los ojos de Moisés se extendieron los valles, las montañas, los ríos y las ciudades que Israel heredaría. Vio Galaad hasta Dan, vio Neftalí, Efraín, Manasés, Judá hasta el mar occidental. Vio el Negev y el valle del Jordán, la ciudad de las palmeras, Jericó. Hasta Zoar no era solo una visión geográfica, era la promesa cumplida. El Señor habló con voz firme y llena de verdad. Esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Moisés no respondió con queja, no pidió explicación, no suplicó una segunda oportunidad. Su corazón estaba en paz. Había cumplido su misión. Había sido instrumento de liberación, de ley, de intercesión y de guía. Había caminado con un pueblo rebelde. Había soportado murmuraciones, traiciones y cansancio. Y aún así, permaneció fiel. Moisés comprendió que su vida no se medía por el lugar al que entraría, sino por el propósito que había cumplido. Allí, en la cima del monte, el siervo del Señor inclinó su espíritu delante de Dios. No hubo testigos humanos, no hubo palabras finales registradas, solo la presencia de Dios envolviéndolo. Y allí murió Moisés, siervo del Señor. Conforme a la palabra del Señor, Dios mismo se encargó de su sepultura en el valle, en tierra de Moab, frente a Bet-Pir. Nadie conoció jamás el lugar de su tumba. Ningún hombre la vio. Ningún monumento fue levantado, porque su legado no estaba en una tumba, sino en un pueblo transformado. Moisés tenía 120 años cuando murió. Sus ojos no se habían apagado, ni había perdido su vigor. El Señor lo sostuvo hasta el último instante. Mientras tanto, abajo en el campamento, Israel aún no sabía que su líder había partido. El viento del desierto seguía soplando. Las tiendas permanecían en pie, pero algo invisible había cambiado para siempre. Una era había terminado, y otra estaba por comenzar.
La noticia se extendió por todo el campamento, como un susurro que se volvió llanto. Moisés, el siervo del Señor, había muerto. Cuando el pueblo comprendió que su líder no regresaría del monte, el duelo cubrió a Israel. Durante 30 días lloraron en las llanuras de Moab. Lloraron al libertador, al intercesor, al hombre que levantó su vara frente al mar y habló con Dios cara a cara. No lloraban solo a un líder, lloraban el fin de una etapa. Los ancianos recordaban sus palabras. Los padres contaban a sus hijos cómo Moisés había enfrentado al faraón, cómo había levantado sus manos en la batalla, cómo había intercedido cuando el pueblo merecía juicio. El silencio del campamento era profundo, pero Dios no dejó a su pueblo sin dirección. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. El pueblo lo escuchó y obedeció, tal como el Señor había ordenado. Josué no era Moisés. No hablaba cara a cara con Dios como él. No había abierto el mar. No había subido al Sinaí, envuelto en fuego, pero había aprendido a obedecer, a confiar y a permanecer firme. Dios confirmó su liderazgo. El mismo Señor que habló a Moisés ahora guiaba a Josué. La misión continuaba. La promesa no se detenía con la muerte de un hombre. Y la Escritura declara algo único. A nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien el Señor conoció cara a cara, en todas las señales y maravillas que hizo en la tierra de Egipto, y en el gran poder, y los hechos temibles que realizó ante los ojos de todo Israel. Moisés no fue perfecto. Se equivocó, andudó, se cansó, falló, pero fue fiel. Su vida fue testimonio de que Dios usa vasos frágiles para cumplir propósitos eternos, que la obediencia pesa más que la fuerza, que la fidelidad deja huellas que ninguna tumba puede borrar. El pueblo se preparó entonces para cruzar el Jordán. Delante de ellos estaba la tierra prometida. Detrás quedaba el desierto, y sobre todos ellos, el legado de un hombre que caminó con Dios a Moisés ya no estaba, pero su fe seguía guiando cada paso. La vida de Moisés llegó a su fin, pero su historia no terminó en el monte Nebo. Terminó grabada en el corazón de un pueblo y escrita para siempre en la memoria de la fe. Moisés fue un hombre llamado desde la fragilidad. Nació bajo sentencia de muerte. Fue escondido entre juncos, criado en palacios, y luego quebrantado en el desierto. Huyó como fugitivo, regresó como libertador, y murió como siervo fiel. Nunca buscó la gloria para sí. Cuando Dios quiso destruir al pueblo por su rebeldía, Moisés intercedió. Cuando fue criticado, no respondió con ira. Cuando fue exaltado, se mantuvo humilde. Cuando falló, aceptó las consecuencias sin abandonar su obediencia. Moisés entendió algo profundo, que obedecer a Dios no siempre significa ver el final, pero sí significa cumplir el propósito. No entró en la tierra prometida, pero condujo a millones hasta sus puertas. No fue rey, pero gobernó con justicia. No dejó herederos en tronos, pero dejó una nación formada bajo la ley y la presencia de Dios. Su vida nos enseña que el éxito delante de Dios no se mide por lo que posees, sino por a quién obedeces. Nos enseña que el llamado no depende de tu pasado, que el carácter se forja en el desierto, y que Dios sigue usando personas imperfectas para cumplir promesas perfectas. Moisés murió, pero la promesa siguió viva. Josué cruzó el Jordán. El pueblo entró en la tierra. Y el Dios que caminó con Moisés siguió caminando con Israel, porque Dios no cambia. A sus promesas no fallan, y su fidelidad permanece por generaciones. Hoy, la historia de Moisés nos recuerda que, aun cuando no entendamos todo el camino, vale la pena caminar con Dios hasta el final. Vale la pena obedecer, vale la pena confiar, vale la pena permanecer fiel. Si esta historia tocó tu corazón, si te ayudó a reflexionar
o fortalecer tu fe, te invitamos a apoyar este contenido. Déjanos tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias bíblicas llenas de enseñanza y esperanza. Gracias por acompañarnos en esta travesía por la vida de Moisés. Nos vemos en la próxima historia, donde la fe vuelve a hablar.